me, me pidieron que les platicara sobre este tema de qué es la moda nuevamente, los tratamientos acortados para tuberculosis drogoresistente. ¿Saben cuánto se tardó el ser humano en tener un tratamiento acortado para TB sensible? Más o menos como 30 años o un poquito más. Y para tener un tratamiento acortado para tuberculosis drogoresistente han sido como 3 años. O sea, esto ha sido una revolución. Y ustedes saben que en una revolución, pues todo el mundo hace lo que quiere. Lo que estamos tratando de hacer es que esto sea una evolución y que vaya persistiendo lo que realmente sirve, y es lo que voy a tratar de platicar con ustedes. Recordemos cómo tratamos a la TB sensible y por qué les damos 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol. O sea, los objetivos de combinar 4 drogas son muy simples. Para matar a la micobacteria donde esté, escondida, al mismo tiempo, lo más rápido posible, eso acorta el tratamiento. Y la otra es evitar seleccionar cepas con resistencia. Entonces, esas son las principales funciones de un esquema bien hecho. Y para que eso funcione, debemos incluir un medicamento esterilizida y un bactericida. Un medicamento esterilizante es el que va y mata la micobacteria dentro del granuloma. Y un bactericida la mata donde esté, menos dentro del granuloma. Entonces, necesitamos combinarlas porque si no, esto no funciona. La piracinamida es esterilizante y el etambutol es un acompañante. O sea, ¿por qué acompañante? Porque si es sensible a las otras 3, pues no está de oquis, no sirve para nada. ¿Por qué para la TB resistente también recomendamos 4 drogas? Bueno, se han recomendado hasta 8 drogas, pero ¿por qué por lo menos 4? Por los mismos conceptos. Esa es la misma idea. Acortar el tratamiento, matar a la micobacteria resistente y a la sensible, o sea, evitar selección de cepas resistentes, pero volvemos a requerir que haya un medicamento bactericida y un medicamento esterilizante, si no, no funciona. ¿Qué hacíamos antes del 2018? Hijos, no me quiero ni acordar lo que hacíamos porque pobres pacientes. Teníamos un tratamiento que le llamamos el régimen largo con inyectable. 18, 24 meses, de los cuales 6 meses te ponía una inyección intramuscular sumamente dolorosa. Y luego, bueno, pues pónmela, doctor, porque me vas a curar. Pues sabes que curarte es un volado, porque la curación es como un 56% cuando bien nos va, en promedio. Y efectos colaterales, el que te imagines, todos, vas a tener muchos efectos colaterales. Pues poníamos eso porque no había otra cosa. Luego salió un esquema acortado que duraba 9 a 12 meses, que tenía la ventaja que acortaba el tratamiento, pero tenía la gran desventaja que seguía usando el inyectable. Y aunque los pacientes se incrementaba la tasa de curación, no sabíamos realmente cuáles iban a ser las recaídas. Es decir, le suspendo el tratamiento, ¿qué va a pasar en futuro? Eso lo hicimos todo en base a la clasificación que teníamos de los medicamentos que se usaban en aquel entonces, a la clasificación que se usaba en aquel entonces que nos recomendaba la OMS. Y lo que les estoy poniendo aquí en rojo en esta gráfica es, aquí tenemos la fluoroquinolona, es el medicamento bactericida esterilizante, el inyectable nada más es bactericida. Acá es lo mismo, pero agregamos otro nuevo esterilizante que es la clofazimina, que fue lo que permitió disminuir de 18 a 9 meses el tratamiento. Pero esa recomendación y esos 2 esquemas fueron hechos por conveniencia, porque era lo que había y era lo que habíamos usado. No teníamos ensayos clínicos que nos dijeran que eran tratamientos. De hecho, si se hubiera hecho un ensayo clínico y sale 56% de curación, pues no se hubiera aprobado. Pero bueno, así lo usábamos. Al incrementar el número de medicamentos que tenían actividad esterilizante, pues podemos disminuir la cantidad de tratamientos. Eso ya lo sabíamos desde antes, cuando construimos el primer tratamiento para TB sensible, pero nos tardamos mucho en aplicarlo en tuberculosis resistente. ¿Qué pasó en el 2019? Que cambió la clasificación de los medicamentos para tuberculosis drogoresistente. Y le dimos un ascenso a un nuevo medicamento que ya estaba ahí, pero lo habíamos menospreciado, el bedaquiline. O sea, le dimos un gran ascenso, un upgrade, lo pusimos en primera clase. Ahora es antes era el último que usábamos, ahora es de los primeros que vamos a usar cuando tenga tuberculosis MDR, rifampicina resistente en cualquiera de sus modalidades. Y otros que también teníamos ahí clasificados en la parte baja de la tabla, también les dimos ascensos, los empezamos a subir de categoría. Y hubo uno que se nos quedó ahí medio rezagado. O sea, subimos el linezolid, la clofazimina y el de la manid se nos quedó en la parte de abajo de la tabla. ¿Por qué sucedió todo eso? Porque a alguien se le ocurrió revisar todo lo que había en la literatura de lo que habíamos hecho por décadas con esos medicamentos y ver qué pasaba. Hicieron un metaanálisis de más de 12,000 pacientes y lo que trataron de ver es, bueno, cuáles medicamentos que se han usado se asocian a que los pacientes se curen, no recaigan y no se mueran, cuáles son los menos tóxicos, cuántos debo combinar y cuánto debe durar el tratamiento, en retrospecto, con todo lo que habíamos hecho.
¿Y qué conclusiones sacaron? Metieron todos los medicamentos que se usaban en ese momento, poquito, mucho, lo que fuera, los metieron ahí. La conclusión fue que el Linezolid, las quinolonas y el bedaquiline eran los que menos se asociaban a muertes y a tasas más altas de curación. O sea, si un esquema llevaba esos medicamentos, es cuando le iba a ir mejor a un paciente. Con imipenem y clofazimina también teníamos más éxitos, pero no tanto como los que acabo de mencionar. Se vio que los inyectables, que eran parte de la piedra angular del esquema, eran pues realmente malos medicamentos, no les iba también a los pacientes. ¿Qué concluyeron? Empezar con 5 drogas y después de la fase intensiva bajarle a 4 drogas. ¿Y cuánto tiempo? 18 a 20 meses. O sea que seguíamos usando medicamentos, esquemas muy largos y seguíamos usando un inyectable ahí de en base a lo que traíamos de refilón. Pero al hacer la nueva clasificación, entonces subimos de categoría el bedaquiline y el linezolid, a la micacina y la pretonamida, que eran parte angular de los tratamientos que usamos, los echamos para abajo, y a este, que nunca me gustó ni la canamicina ni la capromicina, pero es la que me mandaban de la capital a Monterrey, les dijeron fuera de aquí. Estos ya ni siquiera vienen en la lista de medicamentos. ¿Por qué? Altamente tóxicos y no son más efectivos que la micacina. La micacina se quedó ahí, pero mero abajo. Entonces, en base a esto, ya no hicimos lo que antes recomendábamos y empezamos a tratar a los pacientes ahora con esta nueva clasificación de ABC, que en el grupo A tenemos 3 medicamentos y en el grupo B tenemos 2 medicamentos. Y la recomendación era que le vamos a dar a los pacientes los 3 del A más 1 del B. Yo cuando vi esta clasificación dije, pues hubieran puesto a los 4 que les vamos a dar a todos los pacientes en el grupo A. Pero bueno, así la OMS, le gusta clasificar medio complicado. Pues empezamos a dar de brincos, porque todos eran tomados. Ya no teníamos el inyectable, pero seguíamos teniendo el problema de que pues duraba mucho el tratamiento. Pero si se fijan, ahí están en rojo, eran medicamentos que eran bactericidas y esterilizantes. Entonces, aquí les pongo todos los medicamentos que estamos usando y en este menú pueden ver que la mayor parte de los medicamentos reclasificados pues tienen las dos funciones, son bactericidas y esterilizantes. Entonces, la lógica que indica pues que no tenemos que usar tanto tiempo los medicamentos. Si estamos dando medicamentos que sabemos de lo que aprendimos de la tuberculosis por más de 50 años, que pueden funcionar y hacer esquemas cortos. La micacina solo sería bactericida, el carbapenem solo es bactericida, proteo y ciclo, que eran los que habíamos usado, pues son bactericidas y débiles, así medio chafosos. Y la piracinamida y el etambutol, en este grupo de pacientes en particular, probablemente tan de oquis, no sirven para nada. Esta publicación salió, la presentaron en el Congreso de RS en París en el 2019, en septiembre. Y estábamos algunos amigos que nos gusta esto de la tuberculosis, ya ven que no somos muchos y estamos medio locos todos los que nos gusta esto. Y cuando vimos la presentación y luego nos dieron la revista en la mano, dijimos, oye, sí, pero no. O sea, está bien, qué bueno, la clasificación está excelente, era lo que hacía falta, pero no estamos de acuerdo con los autores en sus conclusiones y le mandamos esta carta al editor. El artículo se había publicado en Lancet, le mandamos esta carta diciéndoles que no estábamos de acuerdo ni en el número de drogas ni en la duración del tratamiento y que probablemente se requerían menos drogas y tratamientos más cortos. Dijimos, no, hombre, ni nos van a hacer caso. Ahí mismo escribimos el borrador, luego lo pulimos y lo mandamos. Con café, no teníamos cervezas todavía, en la noche. ¿Y saben qué? Nos contestaron, ¿y qué nos dijo el autor? El autor de este artículo es el doctor McMenzie, es una autoridad en tuberculosis. Dijo, pues saben que tienen razón, yo lo que estoy publicando aquí es para que lo tomen de guía, pero realmente son puras observaciones lo que estamos poniendo aquí. Ya con vuelo, ya emocionados, pues escribimos un artículo donde repasamos toda la historia del desarrollo de los tratamientos de la tuberculosis y la conclusión, esta también lo publicamos en un artículo de alto impacto, es que sí, que si seguíamos los principios que conocíamos históricamente de cómo tratar la tuberculosis, aún para la tuberculosis multidrogo resistente, no se requerían ni tantas medicinas, ni tanto tiempo de tratamiento, si usábamos medicamentos bactericidas y esterilizantes. El problema es que se pudieran combinar y que los tuviéramos disponibles. Este esquema que les había comentado que era únicamente en base a observaciones, se había hecho en Indonesia, primariamente en la región de Indonesia, le llamaron el esquema de Bangladesh. Bueno, para tratar de evidenciar si eso que ya se usaba realmente era bueno, se desarrolló una serie de estudios dentro de un grupo de estudios que le llamaron el STREAM, y una de las ramas de ese estudio fue precisamente tratar de evidenciar si eso servía o no. Y la conclusión es que sí, que a los pacientes que recibían ese esquema cortado con 7 medicamentos que llevaban un inyectable, pues era lo mismo que los que recibían 18 o 24 meses, con un inyectable. Entonces, la conclusión es que sí pudiéramos usar ese medicamento y empezar a ser recomendado por la OMS dentro de su normativa. Entonces, lo pusimos aquí ya el resultado de ese estudio y ya teníamos 3.
2 con inyectable y 1 oral. 3 esquemas para tratar a los medicamentos con tuberculosis drogo-resistente. Como ya teníamos uno corto que funcionaba igual que el largo, pues quitamos el largo. Ya no vamos a recomendar el largo, pero seguíamos usando el inyectable. Y en eso estábamos, agosto del 2019, en Estados Unidos, la FDA aprueba este esquema de tratamiento. El estudio se llamaba NIX-TV y el esquema le llamaron Bipal. Bipal significa bedaquiline, pretomamid y linezolid. Desde antes de que fuera publicado, estuvo aceptado que se usara en Estados Unidos para pacientes XDR de la definición de aquel entonces, pacientes resistentes a los 2 mejores medicamentos de segunda línea, que eran las quinolonas y los inyectables de aquel entonces. Aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Incluyeron pacientes XDR, pero también los MDR que habían tenido toxicidad. Ese fue el grupo de pacientes que incluyeron. Les dieron tratamiento de 6 a 9 meses. El tratamiento incluía 2 medicamentos que no se habían probado dentro de los esquemas, como eran el linezolid y el chico nuevo de la cuadra, el pretomamid. Ese de dónde salió, quién sabe, pero ahí lo tenían, lo metieron al esquema y resultó que funcionó muy bien. El objetivo primario de este estudio era, al terminar el tratamiento, sigo a los pacientes 6 meses y veo qué pasó, si los que dije que estaban curados seguían sin haber recaído. El pretomamid es un primo hermano del delamanid que ya conocíamos. Es un medicamento que inhibe la síntesis del ATP y del ácido micólico, o sea, tiene una función dual en su mecanismo de acción, es bactericida y es esterilizante. La dosis que se recomendaba era darlo de 6 a 9 meses. Su efecto sobre la prolongación del QT, que era una de las cosas más temidas en los nuevos medicamentos, era mínima. El problema es que tenía resistencia cruzada con delamanid, son primos. ¿Qué fue lo bueno de este estudio? Negativización muy temprana, o sea, los pacientes dejaban de ser contagiosos a las 6 semanas, aún en los pacientes con VIH. La curación, 90%. O sea, estábamos muy cerca de tener los números que tenemos para TB sensible. 90% de curación para tuberculosis multidrogo resistente. Y estos eran XDR, o sea, el grupo con mayor perfil de resistencia, y no había prolongación del QT en el estudio. Dentro de lo bueno también es que en muertes, sí hubo muertes en el estudio, pero fueron atribuidas a las comorbilidades que tenían los pacientes, ninguna fue atribuida al medicamento, y en el seguimiento solo hubo una recaída. O sea, pues es un esquema que por donde le buscáramos pintaba a tener todo lo que queríamos. Hay los peros. ¿Qué fue lo malo del estudio? Alta toxicidad. 50% de efectos adversos y todos los pacientes tuvieron por lo menos un efecto adverso serio. Lo más feo de todo esto fue la alta toxicidad que se atribuyó al linezolid. En este estudio se usó la dosis más alta que se estaba recomendando del linezolid de 1200 miligramos por día. Mielosupresión en la mitad de los pacientes, neuropatía periférica en 80% de los pacientes. Los pacientes que estaban recibiendo el linezolid tuvieron que o suspenderlo o bajar la dosis. Solo el 16% acabó terminando los 6 meses con la dosis que originalmente se había prescrito. Pero ahí vienen los peros. Esos pacientes que desarrollaron efectos adversos, como los pacientes estaban siendo monitoreados, se detectaron a tiempo, se pudieron manejar y se resolvieron, y ningún paciente tuvo que salir del estudio por efectos adversos. Y la otra cosa importante que se notó es que a pesar de que solo 16% de los pacientes recibieron la dosis con que habían iniciado y la llevaron hasta el final, la curación había sido 90%. Entonces, de este estudio salieron 2 cosas. El esquema es muy bueno y la pregunta es, ¿requerimos dar esas dosis de linezolid? Y si lo vamos a dar, ¿por cuánto tiempo? Lo vamos a retomar esto más adelante. Casi todo esto ocurrió al mismo tiempo, entonces de repente ya no sabías qué estabas leyendo y hay quien hacerle caso. La Organización Mundial de la Salud se pone a ver que donde estaban usando el esquema cortado de 9 meses, con 7 drogas, que le ponían un inyectable, pues el inyectable ya lo habíamos puesto como el apestado, pues ya nadie lo quería y ya había bedaquiline. Entonces empezaron a usar bedaquiline, no dentro de un ensayo, sino programáticamente. Ese era el esquema, el mismo, pero ahora con bedaquiline. ¿Y qué se dieron cuenta? Que jalaba re bien. Entonces dijeron, pues vamos a promover que también se use este medicamento acortado, pero ahora todo oral con bedaquiline, pero siguen siendo 7 drogas. Entonces ya habíamos quitado ese. Vamos a agregar el nuevo, el régimen corto todo oral con 7 drogas, y quitamos el que tenía inyectable. Y ahora ya tenemos 2 esquemas, todo oral. También por el mismo tiempo, entonces la OMS dice, ese ensayo que les acabo de mostrar ahorita, de bedaquiline, pretomamid y linezolid, vamos a recomendarlo también, y lo ponen dentro del menú de tratamientos que podemos usar para tratar tuberculosis multidrogo resistente.
Aquí por estas fechas también cambió la definición de tuberculosis XDR. O sea, ahora la XDR era la que era resistente a quinolonas más otro de los 3 del grupo A. Y antes ya existía, pero no estaba avalada la definición de pre-XDR y ahora se usa pre-XDR para el que está resistente solo a la fluoroquinolona. Entonces agregamos aquí en este esquema en esta tabla el tercer esquema que podemos usar. Ya tenemos 3 esquemas orales, uno largo y 2 cortos. ¿Qué pasó después? No pasó nada, no, sí pasó mucho. Todavía nos falta mucho. ¿Qué pasó después? Ok. Se pasó como 15 diapositivas. Ok, entonces tenemos este nuevo esquema con 90% de curación. Pues nomás de ver los números uno diría, ¿sabes qué? Pues déjame quitarlos de arriba también y me voy a quedar nomás con el de abajo. El problema es el pretomanid. Pues no tengo pretomanid, entonces tengo que seguir usando lo que esté disponible. Aquí se ve borroso, allá no. Ok. Bueno, vamos a quitar entonces lo que ya nos servía y nos quedamos nomás con estos 3 esquemas. Nos falta el de la manid, que lo habíamos dejado colgado ahí. Hasta ese momento, el de la manid apenas empezaba a salir información nueva al respecto de cómo usarlo y solo lo utilizábamos cuando no podíamos armar alguno de los esquemas que están ahí en la diapositiva. Y si se fijan del lado derecho, son todas las opciones probables donde lo íbamos a poder meter. Entonces tú dices, uy, pues prácticamente lo voy a meter en todo. Entonces, vale la pena que esté ahí rezagado. Esto fue lo que recomendó la OMS y esto fue lo que recomendó ATS, CDS, ERS, ITSA en sus guías más recientes de tratamiento de la tuberculosis resistente. También lo pusieron mero abajo, pero principalmente no porque no sirviera. Todo el mundo pensábamos que servía. Decimos, este es el que nos falta, pero no había la evidencia que apoyara que lo pudiéramos poner en las recomendaciones. Por eso se quedó rezagado. Dentro de las preguntas que también nos hacíamos, bueno, yo tengo que meterle de la manida a los pacientes que estoy en problemado, pero ya están con bedaquiline, ¿se lo puedo poner juntos? Al principio decían, no se los pongas juntos, van a prolongar más el QT y se van a morir de una arritmia los pacientes. Era la recomendación inicial. Ahora sabemos que sí los podemos combinar. Todavía la recomendación sigue siendo, cuando no hay alguna otra cosa, ahí mételo, pero cada vez tenemos más evidencia de que probablemente no vaya a haber ningún problema. La duración. Los ensayos originales con bedaquiline y delamanid eran 6 meses de tratamiento. Hay pacientes que requieren más tiempo. Ahora ya sabemos para bedaquiline que sí se los podemos dar más tiempo. Para delamanid todavía no sabemos. Este estudio, que es muy interesante, también es un estudio reciente, el estudio deliberado. En este lo que hicieron fue darle a los pacientes combinado bedaquiline y delamanid. Vieron negativización. Fue mejor cuando se combinaban que cuando se daban de manera independiente. No había efecto aditivo en el QT, que era la preocupación de por qué no darlos juntos. O sea, no íbamos a provocar arritmias ni muerte súbita en estos pacientes. Entonces ya tenemos ahora información que lo podemos dar juntos con mucha tranquilidad. Y regresamos a esta pregunta que se nos había quedado en el aire. Si requerimos darle linezolid por tanto tiempo, por tanta dosis a los pacientes. Pues el estudio que siguió era el esperado, el mismo que habíamos visto con Bipal, pero ahora con dosis diferentes de linezolid. De 1200, que era el original, se las pusimos a la mitad, 600, y de 6 meses le pusimos en 2 meses y se hizo el estudio comparativo. ¿Quién ganó? Linezolid, 600 miligramos por 6 meses. Misma efectividad con mínima toxicidad. Entonces el esquema que se recomienda ahora es dar 600 miligramos de linezolid diarios por 6 meses. Otro estudio nuevo, el NEXT. Este es un estudio a 6 meses con medicamentos todo oral, en que el esquema debe llevar por lo menos bedaquiline, la fluoroquinolona y el linezolid, combinado con 2 otros medicamentos que pueden ser 2 del B o 1 del B y 1 del C o 2 del C. La mayor parte de los pacientes que entraron aquí llevaban etionamida y etambutol, o sea, medicamentos que realmente pues, estaban de oxida, estaban de adorno. ¿Quién ganó? Nuevamente, ese esquema, lo compararon contra el inyectable de 9 meses, o sea, contra un mal esquema. Era obvio que iba a ganar. Entonces ganó el esquema de 6 meses que llevaba estas 3 drogas, linezolid, bedaquiline y la quinolona, o sea, las 3 del grupo A. Fue mejor en cuanto a éxito, tasas de curación y también en cuanto a recaídas. Y no se acabó ahí la cosa. Ya habíamos visto el Bipal, linezolid, pretomanid y linezolid y bedaquiline. O sea, con esos 3. Ya habíamos visto que podíamos usar ya no 1200 de linezolid, sino con 600. Bueno, ¿qué pasa si a ese le agregamos una cuarta droga?
la mejor que decimos de segunda línea, que es la quinolona. Pues hicieron el Bipal-M, le agregaron la moxifloxacina. El estudio se llamó TB-Pracal y lo que hicieron aquí pues, fue darles esquema a los pacientes y ver cómo les iba. Nuevamente lo compararon contra el inyectable, o sea, un mal esquema, el de 9 meses con inyectable, y ¿quién ganó? El Bipal con moxifloxacina. Entonces dirían, bueno, pues entonces, ¿cuál le doy? ¿El Bipal o el Bipal-M? Pues vamos a tener que encontrar en qué paciente puede entrar uno o el otro, pero a lo mejor en los tratamientos empíricos lo ideal sería iniciar con el de 4 drogas y luego ajusto ya que me reportan las sensibilidades. En eso andamos, nos andamos peleando. Pero esos resultados que fueron preliminares presentados en un congreso, le pasaron toda la base de datos a la OMS, la revisó junto a los expertos y dijo, ¿sabes qué? También lo podemos recomendar. Sacaron esta comunicación rápida en el mes de mayo, donde ya aparece como una recomendación este tratamiento. ¿Qué podemos resaltar de todo esto? Aquí está el esquema de menú, está el menú de esquemas que tenemos disponibles hasta el momento. En el papel, porque si no tenemos las medicinas, pues no tenemos nada. Seguimos teniendo el largo todo oral, y luego tenemos 1, 2, 3, 4 cortos todo oral que salieron de los estudios, el Bipal con la dosis ya encontrada, el TB-Practical, el NEX. De estos, los de arriba son los que están recomendados por la OMS. Quién sabe si vayan a recomendar el cuarto. No le veo ninguna utilidad sumar el cuarto porque es básicamente lo mismo que se hacen los de arriba. Pero con esos medicamentos, pues lo que estamos viendo es que lo que dijimos en septiembre del 2019, cuando mandamos la carta al editor, pues nos está dando la razón, que los esquemas nuevos de tratamiento nos están mostrando que no requerimos ni tantas medicinas, ni tanto tiempo, si usamos medicamentos buenos, bactericidas y esterilizantes. O sea, no fuimos profetas ni somos sabios, nomás que hemos trabajado en tuberculosis por muchísimos años. Y esta clasificación que tenemos de medicamentos en la actualidad, la OMS nos dice 4 medicamentos, los 3 del A más 1 del B. ATS que nos dice 5 medicamentos, pero ellos escogen los 5 medicamentos bajo demostración de que el paciente es sensible a esos 5 medicamentos. Escoge los 5 primeros de su menú y si no le va sumando los de abajo. De la manid todavía sigue quedando abajo, pero ahora con estos estudios que tenemos nuevos de pretomanid, ¿qué va a pasar? Pues se supone que la OMS va a sacar en este año actualización de sus guías. Por eso le puse 2022. Yo espero que ya le den un ascenso al de la manid y que suban también al pretomanid. ¿Dónde quedarían? ¿En el grupo A, en el grupo B? Yo creo que deberían quedar en el grupo A, pero con que queden en el grupo B ya le hicimos, porque nos dicen 3 del A más 1 del B, pues jalo el del B que está ahí, que sería el pretomanid o el de la manid. Entonces, con todos estos esquemas para contestar la pregunta del título de esta plática, ¿son adecuados para todos? Pues la respuesta es no, pero estamos muy cerca de tener un esquema de tratamiento universal para pacientes resistentes y a lo mejor también serviría para los sensibles. O sea, todos entrarían en el mismo paquete. El problema con todo esto es que todavía no tenemos pruebas de PCR. Ahorita se habló de para rifampicina, es excelente tenerla porque es un parteaguas, pero ahora necesitamos para las demás drogas. Ya existen las pruebas para hacerlo, pero no las tenemos disponibles. Está creciendo esto rápidamente y yo creo que en un futuro vamos a tener a la mano el diagnóstico de TB resistente, si lo tengo en mi laboratorio en 4 horas, si lo tengo que mandar a otro lado, a lo mejor una semana, pero ya va a ser cuestión de días. Ahorita todavía tenemos que seguir trabajando con cultivos, que aunque sean líquidos, son lentos por todo el proceso burocrático que tienen que hacer. No tenemos algunos de los mejores medicamentos de segunda línea disponibles, batallamos para tenerlos. El manejo de la tuberculosis drogoresistente sigue siendo centralizado en la mayor parte de los países. La OMS ya está promoviendo la descentralización, por lo menos de los laboratorios. A lo mejor no de los manejos, pero sí de los laboratorios. La otra cosa importante es, ahorita se mencionó, que en el medio privado hay plataformas para hacer diagnóstico de tuberculosis drogoresistente. Y a lo mejor tienen más recursos y más pruebas para diferentes drogas. O sea, hace que la tuberculosis drogoresistente ya no es como antes, que solo se diagnosticaba en los laboratorios supranacionales. Se puede diagnosticar en cualquier parte. Y algunos de los medicamentos que recomendamos para tratar la drogoresistencia, pues han estado en las farmacias por mucho tiempo, cuando sí, históricamente los medicamentos para TB solo los tenía el sector salud. Entonces hay gente que cae en la tentación, tengo la prueba, tengo algunos de los medicamentos, pues yo no sé tratar tuberculosis ni quiero hablarles a los del programa, le voy a dar lo que hay disponible y empiezan a tratar a los pacientes de manera inadecuada, con seguimiento inadecuado, con esquemas inadecuados. ¿Y eso qué va a propiciar? Extensión de resistencias. O sea que vamos a tener en el futuro, si no hacemos las cosas como debe ser, casos mucho más complejos porque vamos a estar prolongando la cadena de transmisión y ahora en la era post-COVID
va a haber un resurgimiento de tuberculosis sensible, de tuberculosis resistente y de muertes por tuberculosis. Nosotros ya lo estamos viviendo, no sé si a ustedes les toque, pero eso es lo que se viene ya no en los próximos años, en los próximos meses. Y se estima que el efecto va a durar de 5 a 10 años si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo hasta ahorita.